Bueno, muchísimas gracias, como les digo, gracias también a la organización del CEMIT por hacerme parte de otra edición más de la Semana de la Ciencia y conmemoración especial de este año, que son los 35 años de vida institucional. Bueno, de modo a ir iniciando entonces el día de hoy, les voy a hablar sobre una de las líneas de investigación en donde me encuentro trabajando. Ella es, la denominamos como genética de la resistencia de enfermedades fúngicas en cereales. Específicamente, los avances que voy a ir mostrando el día de hoy están relacionados al trigo en Paraguay. Entonces, mencionarles nada más que soy docente investigador del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas del CEMIT y tengo dos líneas de investigación, pero voy a dividir como las otras ocasiones en diferentes películas. Entonces, la saga de hoy se refiere a genética de la resistencia en enfermedades. Bueno, para dar una introducción un poco con respecto a lo que es genética de la resistencia, desde el área del mejoramiento para las enfermedades, nosotros tenemos el objetivo permanente de ir encontrando una solución con respecto a todos los problemas de producción en el área agrícola. El tipo de control utilizando variedades mejoradas es el conocido como el no contaminante, ya que los demás tipos de controles están relacionados a contaminaciones del medio en sí o incluso también perturbando los espacios. Entonces, el método de la resistencia o la obtención de cultivares resistentes es bastante amigable con el medio ambiente, y así también es una de las alternativas más analizadas con respecto a los efectos del cambio climático. De modo a entender un poquitito lo que es la enfermedad en sí, les puse el clásico triángulo de la enfermedad, que mis alumnos, si es que están seguros, ya lo conocen, pero parece sencillo, pero no lo es. Entonces, el triángulo no nos dice otra cosa que para que exista la enfermedad necesitamos, bueno, en principio, cuando se empezó a hacer esta propuesta en cuanto a la enfermedad, se hablaba de que necesitamos tres protagonistas en el triángulo, y por eso tenían estos tres vértices. Y uno de ellos es el hospedero, que tiene que ser susceptible, ¿verdad?, a este patógeno que está en el otro vértice, y obviamente tiene que haber una condición favorable para el patógeno y desfavorable para el huésped. Y pasando los tiempos y con los avances de las investigaciones, se dieron cuenta que no solamente se trataba de un triángulo en una dimensión, sino que era un triángulo bidimensional, en donde las aristas de este triángulo también estaban condicionados por el tiempo. Teniendo en cuenta entonces estas características con respecto a la enfermedad, cuando uno va a realizar mejoramiento genético, se puede enfocar en tres puntos específicos, o puede estar afectado por tres factores que deben ser considerados. Primero está la variabilidad genética. La variabilidad genética está relacionada no solo a la especie en que yo voy a evaluar, sino también al patógeno con el que yo voy a querer que la misma sea resistente, ¿verdad? También existen tipos de resistencias que, según la interacción de hospedero-patógeno, vamos a ir viendo. Y a partir de eso, yo necesito también entender la durabilidad posible de esa resistencia. Bueno, en cuanto a la variabilidad genética de las especies y el patógeno, podemos hablar de que el tipo de variación que existe entre esta interacción, como les mencioné, de un hospedero y un patógeno, por lo general es un tipo de resistencia que está relacionado a la combinación de genes del patógeno con su huésped. Y es lo que realmente da y condiciona esa relación de resistencia o de susceptibilidad. Para evaluar este tipo de comportamientos, si me
coloco del lado de las plantas, voy a poder tener una alternativa en donde yo necesito identificar esa variabilidad existente con respecto al patógeno, y lo hago utilizando lo que se conoce como líneas diferenciales. Y estas líneas diferenciales no son otra cosa que líneas del hospedero o materiales del hospedero que presentan diferentes tipos de resistencia para una población de patógenos. Y de esa forma me va discriminando lo que yo encuentro en ese grupo de patógenos. Y finalmente me va a ir clasificando a esa población de patógenos según su capacidad de atacar el huésped, y de esa forma voy filtrando tanto la variabilidad existente en mi especie como también la existente en la población del patógeno. Bueno, si nos fijamos en el tipo de resistencia, podemos dividirla en dos grandes grupos. Una es la resistencia cualitativa y la otra es la resistencia cuantitativa. La cualitativa está relacionada a diferentes tipos o clases de resistencias o susceptibilidades en las plantas. Y su principal característica es que este tipo de resistencias está controlado por un grupo reducido de genes, uno o incluso un grupo menor de genes, entre máximo 3 suelen estar relacionados. Y también se le conoce como una resistencia de tipo vertical. En cuanto a la resistencia cuantitativa, estamos hablando de que existe una mayor variabilidad con respecto a ese rango de plantas resistentes hacia lo que vendría a ser las plantas susceptibles. Y en cuanto a la parte genética, son muchos los genes, incluso las regiones dentro de los cromosomas, que son los lócidos que están involucrados dentro de esta resistencia o para lograr esa resistencia. Y se la conoce también como resistencia horizontal. Bueno, de forma gráfica, a lo que le estaba mencionando, es que este es un comportamiento que tiene cuando hablamos de una resistencia de tipo vertical, ya que si analizamos diferentes razas o especies de una misma población, podemos observar que se observa una marcada resistencia, y entonces en este caso podemos hablar de que la raza 2, 5 y 6 son resistentes para esa evaluación que se estaba haciendo, en comparación a cómo se ve cuando estamos hablando de una resistencia de tipo cuantitativa, en donde realmente a mí no me marca una variación entre las diferentes cepas evaluadas, sino que me presenta como un rango a una cosa más amplia y más general. Después vamos a ir viendo cómo se ve también en los trabajos que fuimos realizando. Bueno, y por último, el punto de la durabilidad. La durabilidad realmente está más que comprobado que no es para siempre, por eso es esa búsqueda continua de nuevos genes, de nuevos materiales que puedan adquirir genes diferentes para la resistencia. Entonces se suele decir que la resistencia dura si se mantiene el mismo periodo en el tiempo que pueda estar cultivada a gran escala con un ambiente propicio para el ataque de la enfermedad. Por lo que tampoco podemos hablar de que la durabilidad sea una cosa que yo pueda prever o pueda indicar en el momento exacto en que se va a perder, ¿verdad? Está muy relacionado a la naturaleza dinámica de lo que vendría a ser esa interacción. Bueno, resumiendo, entonces, ¿qué vendría a ser la genética de la resistencia? Si vemos desde el punto de vista del hospedero, entonces la resistencia es un carácter que normalmente es dominante sobre la susceptibilidad, o sea que por lo general vamos a tener innatamente plantas que son dominantes, resistentes. Y en cuanto a las observaciones con los patógenos, nosotros los genes de virulencia suelen ser recesivos con respecto a los alelos de no virulencia. Quiere decir que vamos a tener en condiciones mayoritarias siempre patógenos no virulentos. Pero, como les digo, una vez que se junten y se funcionan las características del triángulo de la enfermedad, tenemos el desarrollo de la misma.
Entonces, de modo a ir cerrando lo que vendría a ser la genética de la resistencia, podemos decir que cada gen de resistencia de un hospedero debe ser suprimido por la acción de virulencia de un patógeno. Ese es el mundo ideal. En cuanto a la resistencia, entonces sabemos que por lo menos el hospedero tiene que tener un gen de resistencia para que el patógeno, para un patógeno específico, para el alelo de no virulencia. En cualquiera de las otras condiciones, entonces nosotros tendríamos un hospedero susceptible. Bueno, más o menos vendría a ser esa la introducción de lo que es este mundo de la genética de la resistencia y qué es lo que nosotros tenemos conocido hoy a nivel mundial de pericularia en trigo. Bueno, en cuanto al tipo de resistencia que podemos observar en pericularia, si vamos a hablar de la genética vertical, este es un esquemita resumido en donde básicamente lo que nos dice es que existen dos tipos de resistencia que podemos mencionar del trigo. Uno, que yo le denominé como A, que ven aquí arriba, está relacionado a que él es resistente a aislados de pericularia que no vienen del trigo. Porque pericularia es un hongo que tiene múltiples hospederos. Y en específico, también, aparte de pericularia, oriza, que es la que se conoce como origen causal de trigo, también existen otras especies que tienen esa interacción con trigo. Por eso, cuando estamos hablando de la resistencia vertical, ¿se acuerdan que habíamos dicho de que un gen de virulencia o de avirulencia, como se le suele mencionar, para que la planta responda a ese gen? Y esta es la defensa. Entonces, si hablamos de la resistencia A, que son de los aislados que no provienen de trigo, se conocen estas interacciones. Esta es la de avena, esta es la del óleo, esta es la de cetaria con el arroz. Y estos son todos los efectores y son los encargados de los que tratan de colonizar o tratan de infectar la planta. Y la planta, una vez que reconoce estos genes, entonces tienen estos otros genes que tienen la capacidad de lanzar la respuesta y de esa forma bloquear la enfermedad. Entonces básicamente este es el proceso dinámico y lo que sería fácil, y vos decís, qué bien, se comporta así, es fácil. Yo busco esto, le defiendo acá, solución. Sin embargo, se sabe que esta enfermedad también, lo mencioné anteriormente, es de reciente reporte en cuanto a años de enfermedad, porque en el 1989, fue reportado por primera vez en Brasil, que es el país vecino. Entonces se sabe que realmente el linaje que corresponde a Triticum, ¿verdad? Se le conoce como Pericularia oryzae Pathotype Triticum, ha evolucionado a partir de algunos de estos, algunos de los aislados que provienen de estos hospederos. Y la otra saga, que no vamos a mencionar hoy, habla de que la evolución justamente parte a partir de la mutación en este aislado que viene de avena para este gen con respecto a una variedad de trigo que no tenía esta proteína de respuestas. Entonces a partir de ahí empezó a desarrollarse la enfermedad. Pero esa es otra historia. Continuar. Bueno, seguimos entonces. Esta vendría a ser... también estos que tienen aquí los numerales son tentativos. Sabemos que estos son los que responden en arroz, porque es una interacción también bastante estudiada, la de pericularia con arroz, de hecho es la principal. Y se creía incluso antes que venía esta pericularia de arroz, venía para la del trigo, pero con los estudios que le dije, se dio de paso y se entendió que la epidemia venía a partir de otro aislado. Bueno, resumiendo entonces, también
tenemos otras especies, porque este grupo que está justamente encerradito acá, me está hablando de que pertenecen todas a la misma especie, que son Pericularia oryzae. Sin embargo, existe Pericularia grisea, Pericularia penicetígena y existen otras. Yo solamente me estoy enfocando en los que nosotros pudimos hasta hoy día identificar a nivel molecular. Y bueno, y en esas interacciones también, en este caso no se ha reportado todavía cuál es el efector, cuál es el gen responsable de causar la infección, pero sí, obviamente ya se empezó y se estudió cuáles son los que, cómo es que responde trigo con respecto a eso, porque esta es una relación incompatible. O sea que hasta hoy día todavía, bueno, podría ser otra saga que yo no leí todavía, pero por lo menos hasta hoy día, donde yo tuve acceso y leí, todavía no existe una infección por parte de Pericularia grisea de Digitalia para el trigo. Sin embargo, recientemente esta otra especie, que es considerada la penicetígena, fue estudiada también y se pudo observar que presenta unos genes homólogos al de la avena, que es nuestro pariente más cercano hasta hoy día conocido, ¿verdad?, con respecto a esto, y tiene el mismo mecanismo y es en teoría la misma respuesta. Y esta respuesta también ya ha sido, como les dije, es un proceso dinámico, y este tipo de respuesta ya ha sido vencida por algunas poblaciones del patógeno, tanto de Oryzae como de avena, como de penicetígena. Bueno, esta es la historia fácil, porque acá hay un gen que responde de la otra forma. Sencillo, vos decís, ya está, tengo cuántas variedades voy a hacer. Bueno, pero no es así, lastimosamente. Bueno, el tipo de resistencia A es la que yo le mencioné. Ahora hablamos de la resistencia B. La resistencia B, estamos hablando de que la planta es capaz de resistir al patotipo triticum. Al patotipo triticum. El patotipo triticum es justamente aislados que vienen de su propia especie. Y bueno, este es más o menos un resumen nomás también ya, porque si no nos vamos a otra saga. Y básicamente lo que me habla es que son estos los genes que hasta hoy día, si estamos hablando de la relación gen por gen, se fueron describiendo en la literatura para poder contrarrestar a los efectores del patógeno. Sin embargo, tenemos un problema con eso, porque la mayoría de ellos son desarrollados en trigo duro, Triticum durum, que es una especie que no se adapta a nuestras condiciones, ya que necesita mayor cantidad de frío y es buena resistencia para otras regiones, pero después van a ver que no para nosotros. Bueno, y aquí viene la vida real, en donde nosotros en el campo empezamos a ver esa gama de variabilidad con respecto a la resistencia y la susceptibilidad, y por lo que la forma de resistencia más acertada y la que creemos que va a ser la que perdure también va a ser la del tipo de resistencia cuantitativa. Y esa resistencia cuantitativa hasta hoy día está relacionado, o la región en donde se ha encontrado un mejor comportamiento con respecto a Pericularia es bajo una translocación que se hizo del segmento del cromosoma 2AS en trigo por el cromosoma de su pariente silvestre, Aegyloventricosum, en donde hace el trueque del segmento completo del cromosoma. Y estudios recientes de poblaciones de cultivares que tienen este segmento han hecho a través del estudio de mapeos y han explicado del 22 al 50% de la resistencia en estas regiones, ¿verdad? Después, otros estudios que se fueron haciendo, entonces determinaron que también existen genes menores que tienen un efecto aditivo con respecto a este segmento que están en estos cromosomas y también explican una parte de esa resistencia. Y por último, también
hablamos del último trabajo que se hizo, que explica el 71.8% de la variación de la resistencia, que está relacionado con respecto a estos cromosomas, que están marcados en marrón, y obviamente está relacionado en su mayor parte al segmento de 2NS. Bueno, para ir cerrando entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta para poder encontrar los materiales resistentes y tenemos que encontrar la variabilidad. ¿Y dónde podemos encontrarla? Bueno, primeramente los estudios están alrededor de los materiales que tenemos en los diferentes programas de mejoramiento y en colecciones de germoplasma. Otra opción que se ve bastante son los relacionados a los parientes silvestres, que es la solución que les dije que está relacionado a una característica de resistencia cuantitativa, que son los trigos sintéticos. Y por último también es una alternativa las mutaciones en estos cultivos. Bueno, ¿qué es lo que venimos haciendo hace 8 años con esta interacción hospedero-patógeno? Bueno, antes que nada, nosotros hacemos evaluaciones a nivel de invernadero y de campo con respecto a la respuesta de diferentes materiales a este patógeno, y dijimos, bueno, tenemos que identificar si esa infección que hacemos en la planta, podríamos decir que responde de la misma forma si yo le infecto en hoja o si le infecto en espiga. ¿Será que está correlacionado? Si hay una correlación, entonces, ¿para qué voy a esperar espiga? Voy a hacer infección en hoja, hago mi selección y sueño americano. Pero bueno, de esa forma nosotros evaluamos, fueron 61 materiales, ¿sí? 61 materiales que pertenecen justamente a la colección de germoplasma del programa de mejoramiento de trigo acá en Paraguay. A partir de este trabajo también establecimos una escala visual que anteriormente o estaba muy de forma descriptiva o estaba también o encontrábamos solamente descripciones hechas al arroz, porque esa interacción que les mencioné con el arroz era lo más estudiado. Entonces, a partir de este trabajo que publicamos en la revista de investigaciones agrarias de la UNA, la Facultad de Ciencias Agrarias UNA, entonces hicimos una escala en hoja, hicimos una escala en espiga, y a partir de ahí empezamos a hacer las evaluaciones de los 61 materiales. Bueno, ¿qué obtuvimos? Bueno, nos dimos cuenta de que realmente si poníamos o interactuábamos las reacciones en espiga y en hoja, no había una relación directa, y sin embargo tratamos de combinarlas, ¿verdad? Y es lo que está en esta tabla. Entonces buscamos cuántos nos dieron resistente para hoja, como para espiga, bueno, 5, moderadamente 2, bueno. Y se dan cuenta de que va disminuyendo, y obviamente el mayor número de plantas o de cultivares en ese grupo es susceptible, y es lo que suele pasar en la mayoría de las veces, ¿verdad? Por eso se analiza ese número de plantas. Y vimos que efectivamente, como les dije, la triste historia es que no existe una correlación entre esas infecciones foliares y en hoja, porque teníamos materiales que eran muy susceptibles en hojas y no presentaban síntomas en espiga, o viceversa, materiales que no presentaban síntomas en hoja pero sí en espiga. Bueno, y de esa forma entonces finalmente pudimos hacer 8 grupos o 8 candidatos con respecto a la resistencia en espiga, la combinación de ellas, ¿verdad?, que podrían ser candidatos para buscar nuevos materiales resistentes. Bueno, después de eso recibimos una colección de materiales del tipo sintéticos, del trigo sintético. Y el trigo sintético no es otra cosa que un proceso, un desarrollo artificial del cultivo, o en realidad a la hexaploidad del cultivo, porque el trigo es un hexaploide que tiene 3 genomas distintos interactuando, y esta es la forma normal que se dio a través de millones de años, en donde el Triticum, que era diploide, tuvo una combinación con el Aegiloctauchi,
que es lo conocido, y por eso hoy le conocemos normalmente al Triticum nastivum, que es el trigo panadero que nosotros utilizamos también y el que mejor se desarrolla acá y el con el que trabajamos, y tiene esta composición del genoma, ¿verdad? Y en cuanto al trigo sintético, realmente lo que se hace es ese mismo cruzamiento, ¿verdad? Con el ancestro nuevamente, y se hacen las duplicaciones cromosómicas exactas. Y de esa forma entonces nosotros tenemos individuos homocigotos para todos los genomas. Y incluso hoy en día ya existe otra vez, de modo a buscar, todo está enfocado a buscar variabilidad. Entonces otra vez existen cruzas entre los sintéticos y los obtenidos, o los Triticum nastivus normales, en donde se obtienen cultivares otra vez derivados de sintéticos. Y todo lo que busca es generar variabilidad, ¿verdad? Bueno, entonces teniendo en cuenta este grupo de materiales que nosotros recibimos, evaluamos los mismos con respecto a nuestros materiales, a nuestros aislados, la respuesta con nuestros aislados. En esa oportunidad fueron 64 genotipos los que hacen al primer grupo evaluado. Todavía no les mencioné que el síntoma típico es este, ¿verdad? Justamente es un problema en espiga, porque en cuanto a la infección foliar, es un problema en el momento en que se queda como un reservorio de inóculo para un desarrollo de una epidemia, ¿verdad? Pero realmente un daño en la producción en sí no es relevante. Sin embargo, sí un daño en la espiga, y más otra vez en qué porción de la espiga afecta. Y básicamente se ve así, ¿verdad? Se estrangula el raquis, y a partir de donde estranguló, las espiguillas no se llenan, y a partir de ahí entonces se empiezan a disminuir los rendimientos con respecto a eso. Bueno, entonces, volviendo al trabajo, podemos decir que en esta oportunidad evaluamos 64 genotipos de trigo sintético, y lo clasificamos en esta escala, en donde están los resistentes, moderadamente susceptibles y susceptibles. Y es lo que les estaba mencionando con respecto a la resistencia cuantitativa, de la forma en que se ve esa resistencia. Bueno, como verán, son 64 genotipos, es muchísimo, con todas las réplicas. Entonces, el primer filtro que hicimos fue ese, y de los susceptibles tomamos nada más que 2, de forma a tener unos individuos representativos de la susceptibilidad, y tratamos de tomar también todos los resistentes y moderadamente resistentes, y así como los de moderadamente susceptibles, algunos también de forma representativa. Este trigo también es un trigo, si bien los materiales que se utilizaron son de primavera, le cuesta un poquito adaptarse todavía a nuestras condiciones. Entonces, por eso es que no pudimos evaluar, por ejemplo, todos los materiales resistentes, porque ya nos quedamos sin semilla, las plantas murieron, bueno, cosas que pasan. Pero hicimos un subgrupo de 18 materiales con los que les mencioné anteriormente, y observamos la variabilidad existente con respecto a infecciones con 2 patógenos, con 2 aislados monospóricos del hongo, aislados de trigo, por lo que son patotipo trigo. ¿Se acuerdan que también clasificamos en 2 grupos los aislados que pueden infectar al trigo? Y nos dimos cuenta de lo que les dije con respecto a la variabilidad que puede existir a infección. Y súper controversial con respecto a eso. Existían obviamente ya lo que sí sabíamos susceptibles y punto para ambos aislados, pero teníamos un grupo interesante en donde nos daban bajos síntomas para uno y muy altos para el otro aislado. Y ahí se dan cuenta la importancia otra vez de evaluarles no solo a la planta, o sea, a la población de plantas, sino que también a la población existente del patógeno. Bueno, entonces de esa forma evaluamos y observamos los síntomas en diferentes días, y a partir de ahí pudimos llegar a la conclusión
de que 2 materiales podrían ser candidatos para utilizarlos como padres para hacer diferentes tipos de cosas, ¿verdad? Porque en este grupo, como les dije, son materiales que todavía se siguen adaptando, por lo que es necesario utilizarlos como progenitores para que puedan pasar esos genes, pero no son rentables comercialmente como para poder desarrollarlos. Y uno de ellos es el TS49 y el TS29. También el área bajo la curva se determinó y fueron los que tuvieron menor del 50% en el valor, y en el caso del PS42 incluso tuvo 0 de infección con una de las cepas, no tuvo infección. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ahí entramos otra vez en que estábamos observando lo que obtuvimos de parientes silvestres. Ahora, otra alternativa que teníamos era una colección que llegó al programa de mejoramiento de trigo, en donde se identificaban todos los genes que estaban en los materiales. Y teníamos el pool de resistencia que les mencioné anteriormente. ¿Se acuerdan? Teníamos materiales que tenían la presencia de la translocación 2NS2AS, que es la resistencia mencionada anteriormente, y también estos genes individuales, el RMG8 y el RMG7. Los materiales de la translocación nos proveyó el USDA de Estados Unidos, y los materiales con los genes RMG vinieron de Corea, de una colaboradora que es una doctora de apellido Tosa, de bastante renombre también. Bueno, entonces decidimos y dijimos, bueno, bien, esa es la población de plantas que tenemos con las diferentes resistencias. ¿Cómo se comportan con la población de nuestros patógenos? Porque ya vimos que existe variabilidad otra vez entre los aislados y entre los diferentes huéspedes. Entonces nació este artículo, que en realidad los datos nacieron antes, el artículo después, pero bueno, este es el artículo. Y pudimos observar entonces lo siguiente. Nosotros encontramos en este grupo de 6 materiales, en donde teníamos, este es el juego de materiales que tiene la resistencia al 2NS, y son, este grupo de aquí hasta aquí son Triticum nativum, y los últimos 2 que tienen la resistencia RMG7 que les menciono son Dicoccum, que es el trigo duro, que es el que nosotros realmente no utilizamos, porque, como les dije, este tipo de trigo necesita, para cumplir su potencial industrial, que es relacionado a la elaboración de pastas, una temperatura menor a la que nosotros tenemos. Entonces nosotros en Paraguay, por las condiciones ambientales, nuestro potencial está en la producción del trigo panadero o el trigo para los panificados. Bueno, y son Triticum nativum. De este grupo entonces nosotros pudimos ver que para estos 2 genes que habíamos mencionado, que se acuerdan que les dije que estaba muy estudiado y se veía que a partir de los 26 grados centígrados se anulaban y no tenían respuesta, entonces vimos, sí, cierto, tuvieron síntomas severos y no se pudo observar, y fue estadísticamente muy diferente con respecto a los que tenían el segmento 2NS. Estas son isolíneas, o sea, nosotros teníamos el control, teníamos un Yécora, hasta ahora, no sé si ya llegaron los chicos, pero hasta ahora sigo trabajando con esos materiales. Entonces esto es Yécora, ANSA, y estos tienen el segmento 2NS, y trabajamos también con los que no tienen el segmento 2NS. Y se ve que hay una respuesta de hipersensibilidad, pero no así el estrangulamiento como vimos en estos otros casos. Y estadísticamente, haciendo la evaluación, nos dio que existe diferencia significativa, y obviamente este grupo de respuesta, este grupo de genes, nos da mejor, nos controla mejor la enfermedad en nuestra región. Bueno, continuando con las evaluaciones que nosotros realizamos,
Otro grupo de poblaciones que nosotros estudiamos están dentro de lo que se conocen como viveros de piricularia, que son una población de líneas endogamas recombinantes. Estas líneas no son otra cosa que el desarrollo de unos individuos a partir de una generación F2, quiere decir que una madre y un padre que se cruzaron y tuvieron una generación que considerada F1, y a partir de esa F1 se empezaron a tomar una sola semilla o solo un individuo con sus particularidades, y a partir de ahí se fueron homogenizando o homologando o haciendo que sean finalmente poblaciones homólogas y homocigotas en la población, y de esa forma entonces nosotros reducimos la variabilidad, en realidad creamos la variabilidad y después reducimos la misma para poder obtener muchas réplicas de ese mismo grupo. Y es lo que se utiliza para poder hacer los diferentes mapeos utilizando los marcadores de tipo QTL. Bueno, y ahí de esa forma nosotros llegamos a este trabajo en donde propusimos de que podría estar en esta cruza de ese tipo con que tuvo el origen que les dije anteriormente, de líneas endógenas recombinantes, y que podrían estar transfiriendo genes de resistencia ligados a piricularia, ligados al segmento 2NS, como también nuevos genes. En esta oportunidad evaluamos 310 materiales, eso fue a campo, y fueron yo personalmente estuve 2 años encargada de la parcela, pero las evaluaciones son de 5 años. Hubo un año anterior, 2 años anteriores más que evaluó una persona, y después de mí 1 año más. Entonces, durante ese periodo evaluamos 320, creo que fueron más, pero 320 fueron los que tenían réplica y pudimos cerrar los números. Bueno, y básicamente entonces este es el gráfico que les hablaba, en donde se hizo una selección de los materiales, las combinaciones de los diferentes materiales que presentaban una respuesta, en este caso fenotípica, de resistencia, y este es un grupo de materiales que presentaba la respuesta de susceptibilidad. Esto se trabajó también en colaboración con el laboratorio de biotecnología del IPTA, con la doctora Lourdes Cardoso, y ella hizo la evaluación de si existía o no existía en este grupo de recombinantes, porque estamos hablando de que son poblaciones que si bien su progenitor tenía el segmento 2NS, no necesariamente tendría que tener su progenie ese segmento. Entonces se hizo por eso la evaluación si existía o no en esos materiales la translocación, y se empezaron a hacer se cruzaron los datos con respecto a los 2 ensayos, y obtuvimos que exactamente pueden ser candidatos el Candide 2, o sea, la cruza entre Candide 2 y Milan, porque presentaba un número importante de aislados con ausencia de la translocación 2NS y con una respuesta de resistencia, y podría ser el candidato para nuevos genes de resistencia. Pero también existían existían plantas dentro de individuos dentro de esa población que presentaban obviamente el segmento y que eran resistentes, por lo que postulamos que sería ambas poblaciones tienen individuos que tienen el potencial para ser explorados nuevos genes de resistencia para el patógeno sin el segmento, y que pueden ser utilizados también combinados con el segmento, de modo a que podamos tener materiales resistentes por un periodo mayor de tiempo. Bueno, eso es con respecto a lo que vendría a ser el trigo, pero como dice, siempre repetimos la frase de la doctora Andrea, porque se fue, parece, buenos días, cuando nos dijo, bueno, le conocen a la planta, pero ¿quién es el patógeno? Y eso fue así como un eco hasta hoy en nuestra cabeza, así, ¿quién es el patógeno? ¿Quién es el patógeno?
Y sí, realmente era aquí en el patógeno. Y fue la forma realmente en que yo me inicié en el grupo, que yo me introduje en el grupo del proyecto del programa de trigo en Paraguay, porque terminé la maestría y Andrés me presenta al doctor Goli y me dice: dale, no, él ya recién terminó su maestría, tiene que hacer algo, y no puede ser, se va a ir, ya no va a hacer investigación. Y no sé si fue bueno, si fue malo, pero sí, no sé también si era que quería librarse de mí, pero bueno. En fin, el doctor dijo: bueno, ya sé lo que tengo en plantas, pero no sé qué tengo en patógenos. Veme la variabilidad genética que hay en el patógeno. Y yo, bueno, empecé a leer qué es lo que hay en la variabilidad del patógeno. Bueno, sigo con eso. En fin, lo que sí, estos son algunos trabajos en el compendio de investigación que hicimos. Este es un compendio también que tiene mucha información con respecto a todos los avances que venimos haciendo. Está relacionado a un proyecto que fue financiado por el CONACYT y que estaba liderando la ingeniera Liz Chávez. Y básicamente empezamos a hacer los primeros trabajos exploratorios en donde hicimos las extracciones del ADN del hongo, buscamos amplificar algunos primers. Bueno, sale ADN, teníamos más de 7000 nanogramos por microlitro en algunos casos, y elegimos el mejor método de extracción y corroboramos que es factible para hacer amplificaciones. Bueno, seguido de eso, seguimos presentando ya desde 2018, creo que fue el último avance en el sexto seminario de trigo nacional, y también empezamos a dar los primeros reportes con respecto a esa variabilidad genética que existía de magnaporte, porque ese es otro dilema: periculario o magnaporte. Pero esa también es otra saga. Pero son sinónimos. Vamos a dejarles así en forma práctica y de modo avanzar. En donde nosotros probamos, cuando eso teníamos 28 aislados, y utilizamos nuestros marcadores del tipo microsatélite, 12 en total, y realizamos un análisis de componentes, de coordenantes, para ver cómo se agrupaban nuestros aislados. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos, pero sin entenderle definitivamente al enemigo, y que estaba ganando 6-0 a partir de ese momento luego. Entonces vimos, estos son los aislados, o sea, estos son los hospederos, pero mejor dicho, los hospederos, y van a poder verle de acuerdo al color dónde se distribuyeron, y la forma era el geográfico, el origen geográfico, porque esa era otra condición también. Se colectaron obviamente aislados, y yo quiero conocer la población de diferentes orígenes geográficos. Bueno, entonces este es el primer dibujito tan lindo que sufrimos y sacamos y dijimos: bueno, me están apurando. Estoy romantizando mucho también. Bueno, seguido a eso, entonces empezamos a trabajar también mucho con el diagnóstico molecular, porque era un problema también en el campo si podíamos identificar o no la enfermedad. Y ahí hicimos algunos trabajitos con los chicos con respecto a eso, y publicamos en estos eventos. Bueno, no tengo canas todavía, creo, pero creo que son 2 trabajos que van a sacarme de esas canas. Bueno, uno de estos es la variabilidad del patógeno para 84 aislados, o sea, agrandamos la población inicial. Y bueno, acá están 3 grupos, pero sigue pensando en qué momento de su vida va a escribir mi colaborador, porque es el autor que está trabajando con eso, y no logré convencerle todavía, pero bueno, espero que no me saque las ganas. Y otro trabajo que también seguimos procesando aquí, también le pongo el script para que vean: borrador 1, 2, 3, 4, y el quinto todavía no pude trabajar, y esto que está en papelera, eso ya descarté nomás, pero bueno, esas son todas las versiones que tiene este trabajo. Y incluso es un arbolito que está ya en la versión 2 por ahí, o sea que ya cambió todito atrás. Pero básicamente le voy a hacer un spoiler ya a este trabajo, y les comento que lo que encontramos hasta este punto es que no solamente hay una variabilidad a nivel de población de Oryzae, sino que nosotros estamos trabajando con 3 especies diferentes. Estamos trabajando con Grycia, estamos trabajando obviamente con Oryza, que es todo el grupo que ven aquí, hasta acá incluso, y finalmente
con aislados de penicetígena. Y a partir de ahí ya hicimos un adelanto y obtuvimos este primer reporte de Pericularia penicetígena, porque su huésped en este caso es Cenchrus equinatus en Paraguay. Y bueno, ahí último momento, justamente esta mañana me desperté, abrí el Instagram y empezamos a obtener los primeros resultados con respecto a otra gran pregunta del área de Pericularia: ¿de dónde viene y para dónde va la enfermedad? O sea, ¿cuál es el desarrollo epidémico en sí, la incidencia de Pericularia? Y bueno, teniendo en cuenta esta pregunta, se encaró una maestría que es justamente desarrollada por la ingeniera Chávez, bueno, máster ahora, y hoy recibimos la notificación de que fue aceptado su trabajo para una revista de la European Journal of Plant Pathology. Bueno, ¿cómo sigue esta historia? ¿Cómo le gusta a la profe Andrea? Emotiva y ¿cómo era? Exactamente, Led Zeppelin. Y la siguiente historia que les voy a traer en la próxima saga es en cuanto a mi propuesta de investigación para la tesis doctoral. Y obviamente, como le digo, seguimos intentando o evaluando a nuestros aislados, y en esta vuelta queríamos identificar esas interacciones que hace el segmento 2NS. Bueno, no sin antes, voy a terminar. Ya, Juliana, tranquila. Ya estoy terminando. Bueno, agradecer realmente. Dije que no me quería emocionar, pero ya me empiezo a emocionar a partir de ahora. Híjole, tuve la oportunidad de trabajar en grupos excelentes, con los que tuve mal de barco, con los que después otra vez me arreglé, con los que después otra vez, ¿sabes lo que yo soy? Un poco impulsiva en algunas cosas, entonces igual más me quieren. Y hice una compilación de varios momentos y realmente creo que tanto abarqué el pasado como el futuro, porque están también los chicos que hoy trabajan conmigo. Y agradecer a todos los que están y los que no están también, que les lleguen mis agradecimientos. Bueno, como hoy nos trae a nosotros lo que vendría a ser el cumpleaños mañana de los 35 años del CEMIT, entonces quería desearle un feliz 35 años al Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas y contarles que también hace 10 años atrás, en el 2012, recibía un correo en donde me aceptaban en la maestría que se desarrolló en este centro de investigación. Y justamente recibí mi carta y dije que sí a la investigación. Y bueno, fue en este centro. Ahora, no sé si es casualidad o si es. Pero bueno, hace 10 años. Y así arrancamos de sobra los visionarios, los futuros máster. Un día como hoy, que nos sacamos una foto justamente en el frente al cartel que hoy está modelado, ¿verdad? Hace 10 años. Y bueno, es nada más, quería compartir esa experiencia y decirles que hace 10 años vengo desde en esta institución formándome por mis inicios como investigadora asociada por muchos años, y bueno, hoy en día soy, creo, hija ya de esta institución. Muchas gracias.